Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Estaba escuchando el capítulo anterior y al despedirme dije algo como nos vemos. Creo que eso para mí, obviamente lo dije de una manera espontánea, sin pensarlo mucho. Y bueno, es que siempre nos decimos al despedirnos, nos vemos, sobre todo aquí en México. Entonces, pues es un decir, pero eso también quiere decir que, bueno, ustedes me escuchan o los leo o los veo en los comentarios. Entonces, pues bueno, solo quería corregir eso. Y pues bueno, vamos a darle voz al capítulo 4 de Memorias de un ser extraterrestre. Esto se está poniendo interesante, amigos míos. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Capítulo 4. La vida continuó. Para los técnicos recién graduados se presentaban extraordinarias oportunidades de progreso. Era asunto de saber aprovecharlas al máximo. No dormía pensando en el momento en que usaría mi placa llave por primera vez. Abordé la nave transportadora común que me llevaba a un trío menor. Pensaba que ninguno de mis amigos y compañeros lo harían tan temprano. Al hacerlo, un tanto apresurada para no ser sorprendida por ninguno de ellos, mis ojos se toparon con otros dos pares de ojos que me miraban divertidos. Coetrio y Kemorak, sentados uno junto al otro, me enviaban señales telepáticas invitándome a tomar asiento junto a ellos. Así lo hice, y antes de que la nave comenzara a desplazarse, Amita y Canep subieron principadamente a la misma. Reímos estrepitosamente ante sus caras de sorpresa, haciendo volver la cabeza a los circunspectos adultos que hacían su viaje rutinario al trabajo. Sonrieron pensando que aún podían permitírsenos ciertas informalidades y volvieron a enfrascarse en sus ejercicios mentales y meditativos. Un tanto azorados, intercambiamos pequeños comentarios telepáticamente para no perturbarlos con nuestras voces. El vuelo transcurrió sin novedad, tan rápido y seguro como siempre. Al descender nos separamos deseándonos éxito mutuamente. Cada cual se dirigió al lugar que nos fue asignado de antemano. Me reporté de inmediato ante mis superiores, quienes se mostraron cordiales y cooperadores conmigo. Me fue asignada la supervisión de la cúpula vivero AC018, jardín primitivo donde sus pobladores comenzaban su evolución. Debía vigilar y controlar el desarrollo físico, estructural de aquellas criaturas simiescas, observando su comportamiento e introduciendo las motivaciones de conducta que estimara conveniente con la ayuda de otros técnicos. La responsabilidad de su formación recaía directamente sobre mí. Debía comenzar mi labor de inmediato. Después de estudiar concienzudamente la programación que para ellas habían dejado mis superiores, examiné cuidadosamente los informes dejados por el técnico a quien sustituía. Me despedí de los dirigentes y me emplacé resueltamente hasta la cúpula vivero AC018. Me intrigaba el que algunos de aquellos simios super y preevolucionados, menospreciando a sus propias hembras flamas gemelas, buscaban aparearse con otras preciosas hembras completamente animalizadas, a quienes ni siquiera se les consideraba candidatas para insertarles las esferas mentales embrionarias indispensables para su evolución. Esta aberración podría echar al traste todos nuestros esfuerzos anteriores. No estando listos aún para desarrollar sus esferas mentales embrionarias por la violencia, su conducta resultaba perjudicial para su progreso evolutivo, por prematura. Por el momento eran casos aislados, pero de multiplicarse el patrón conductual, sería necesario eliminar toda la población del vivero piloto y del planeta sembrado correspondiente. Muy bien, aquí hago un paréntesis. Aquí dice de las esferas mentales. Bueno, voy a hacer de cuenta como si hay personas que nunca han escuchado estos términos o a qué se está refiriendo exactamente. Bueno, se dice que los chakras, los 7 chakras de los que estamos conformados son esferas, o bueno, también se les puede llamar esferas. Entonces se dice que desde el chakra raíz, el chakra sacro y el chakra del plexo solar, pues estos son las 3 primeras esferas que que tiene un complejo de pues que nosotros un complejo humanoide para la 3D, que digamos que son los primeros chakras que debemos tener para tener un cuerpo físico en la 3D. Ok, entonces al decir que
no estaban listas para seguir reproduciendo esas hembras era porque lo más probable es que solamente se rigieran por el instinto y realmente no pudieran albergar las esferas superiores, que va desde el chakra corazón, chakra garganta, el chakra del tercer ojo y el chakra corona, que esto es necesario para ser un ser humano completo o un humanoide completo. Entonces posiblemente solamente se rigieran por solo una esfera o solo dos esferas, y las demás simplemente no podrían tener las siguientes esferas. Bueno, este es mi paréntesis. Espero que me haya dado a explicar, me haya dado a entender, y si no, me hacen saber y podemos en algún otro momento explicarlo con más detalle, porque esto se me hace súper interesante, porque realmente esto es cómo funciona la evolución, y no solamente la evolución darwiniana, sino la evolución en todo el cosmos. Ok, bueno, continuamos. Acerqué la placa llave a la compuerta disimulada que me permitiría el acceso al vivero. Interesaba estudiar de cerca a las incesos, quienes eran producto de una mutación espontánea. Deseaba conocer la causa de la fuente de atracción que ejercían sobre los machos super y pre-evolucionados. Al entrar encontré a unas incesos de hermoso y suave pelaje dorado, dormitando echado bajo sus enormes hojas, cerca de un caudaloso riachuelo. Aunque no podía verme ni percibir mi presencia por ser mi frecuencia vibratoria demasiado elevada para que pudiera captarme, permanecí completamente inmóvil y callada. Al acercarme, desplazándome lentamente, detecté que emanaba un fuerte olor extraño, que ahora diría a misclero, emitido sin duda de sus exudados vaginales. Sin despertarla ni acercarme demasiado a ella, tomé muestras de sus secreciones con mi jetura, proyectando hacerlas analizar en los laboratorios. Me retiré a prudente distancia al observar llegar hasta el lugar un grupo de simios super y preevolucionados, sabiendo que estos podrían percibir mi presencia. De ser así, estarían sobresaltados por un lapso de tiempo o huirían a la pequeña selva en que habitaban. Su carrera alteraría a otros innecesariamente y yo no deseaba perturbarlos. Desde donde me encontraba, observé atentamente a 3 corpulentos machos super y preevolucionados rondando el lugar, atraídos por el fuerte olor que emanaba la dorada incesos. Su conducta normal en la etapa de desarrollo evolutivo en que se encontraban me hizo prestar mayor atención a lo que estaba sucediendo. Vi que se dirigían miradas asesinas entre sí y con alivio capté que solo funcionaban sus reacciones eléctricas. La utilización prematura del libre albedrío había ocasionado resultados funestos en otras cúpulas viveros, forzándonos a introducir nuevos elementos genéticos en los mismos. Sus propias hembras permanecían dando vueltas por el lugar nerviosas y agitadas, pero sin atreverse a atacar a las incesos por temor a las represalias de sus machos. Las 3, mostrando claras señales de embarazo, rechinaban sus dientes, se tiraban de los pelos enloquecidas por su impotencia. Sus pequeñas esferas mentales recién insertadas, sometidas antes de tiempo a tan brutal esfuerzo, amenazaban con desintegrarse. Capté que deseaban abalanzarse sobre las incesos, convirtiéndola en una masa sanguinolenta, sin atractivo alguno para sus compañeros. Esperé el desarrollo de los acontecimientos, lista para resolver cualquier situación imprevista. De repente, la dorada incesos comenzó a desperezarse. Los machos rugieron de impaciencia. Despertó completamente y sin mirarlos, después de rascarse las orejas, comenzó a lamerse sus genitales tumefactos por estar en celo. Los machos aullaron enloquecidos, las otras hembras se lanzaron al suelo revolcándose de furor entre las hojas secas. El más agresivo y corpulento de ellos intentó abrirse paso a dentelladas, buscando llegar hasta la hembra que lo atraía. Los otros 2 repelieron su agresión, abalanzándose sobre él para impedirle el movimiento. Sentí el crujir de sus delicadas esferas mentales, al igual que el rechinar de sus dientes. Las hembras super y preevolucionadas intentaron acercarse, pero sus machos las empujaron a empellones.
El más rápido de ellos, escurriéndose del mortal abrazo de sus compañeros, se acercó a la dorada sin sesos que ya se preparaba para aceptarlo, cuando sus rivales se lanzaron contra él. Se liaron nuevamente en el combate, lanzando terribles rugidos y aullidos que alertaron a toda la colonia. Las hembras, ya incontenibles, se unieron a la varaunda. Un pequeño y astuto macho joven saltó de entre los matorrales donde había permanecido agazapado, abalanzándose sobre las incesos. El rayo mortal de mi jetura terminó el apasionado enlace sin que fuera comenzado. Sorprendido al verla caer, se levantó con presteza del lugar donde había sido arrastrado por la violencia de la caída. Lanzando lastimeros aullidos, corrió a refugiarse entre la espesura. Los que se hallaban trabados en el horrendo combate permanecieron un instante paralizados por el estupor. Bajaron sus poderosos brazos, mientras el resto de la colonia olfateaba nerviosa la invisible presencia de su jardinera. Todo ruido cesó. Rápidamente me alejé del lugar, saliendo de inmediato de la cúpula vivero. Más adelante, cuando ya estuvieran calmados, olvidados del suceso, retiraría el cadáver, utilizando el sistema teleportador. Después de haber visto tan de cerca la situación existente, recomendaría encarecidamente el que se eliminaran las hermosas hembras sin seso de inmediato y no toda la población como lo había hecho el técnico a quien sustituía. Habría que analizar exhaustivamente la situación, pero entendía que estaba en lo correcto. Luego de haberme purificado, luminizado toda mi estructura celular, pasé rápidamente ante la presencia de mis superiores. Estos estaban ya enterados de lo ocurrido por el excelente sistema de video de que disponemos en el Triángulo. Estaban envueltos en el estudio de los factores de la problemática cuando llegué hasta ellos. Me recibieron tranquilamente y, esperando una explicación a mi actuación, me miraron interrogantes. Muy pocas veces se había suscitado el que un jardinero hubiese eliminado uno de nuestros ejemplares sin previa autorización de las inteligencias superiores. Dichos casos dieron lugar a serias reprimendas de los programadores existenciales, los educadores cósmicos y los ingenieros biólogos. Un jardinero no se toma atribuciones que no le pertenecen. El hecho de que el incidente ocurriese en mi primer momento de trabajo empeoraba la situación. El que hubiera obtenido la mejor puntuación en las pruebas calificativas y el primer lugar en mis cursos como humanista no me autorizaba a actuar en forma tan precipitada ni tomar una decisión de tal naturaleza. Sabía que la noticia de lo sucedido corría por el Triángulo. Todos los visores transmitían lo ocurrido. Aparentemente mi carrera estaba arruinada. Se recordaba la decisión tomada por el Gran Mexa en el momento de mi nacimiento y se hacían conjeturas al respecto. Serenamente fui explicando con lujo de detalles los motivos que tuve para actuar como lo hice. Hice lo que el caso ameritaba en el momento preciso. Con gran paciencia expuse mis razones, puntos de vista y apreciaciones de la situación. El desarrollo prematuro de la violencia y del libre albedrío anormal en aquella etapa evolutiva había puesto en peligro la evolución de toda la colonia. No consideraba el que éste debiese ser eliminada por completo, pues aprovechando el impulso energético podría mejorarse esa especie, dando lugar a criaturas más inteligentes y despiertas. De haber permitido la unión sexual del simio super y preevolucionado con la hembra sin sesos, hubiera facilitado el engendro de otra mutación anormal. La formación ósea craneal de las incesos no permitiría la insertación de las esferas mentales embrionarias ni las cadenas mertánicas precisas. A su momento se hubiese preparado para aparearse, suscitando peleas entre los machos que podrían degenerar en motines y matanzas que diezmarían la población. Entendía que erradicando el mal de raíz, la colonia de simios super y preevolucionados estaba a salvo. Todas mis razones eran compartidas por mis superiores y conciudadanos, pero no borraban el de que me había tomado una atribución que no me pertenecía. Debía haber obtenido el consentimiento de alguna de las inteligencias superiores antes de actuar. Al levantar mi jetura lo hice plenamente consciente de la responsabilidad que contraía y de las contingencias que se presentarían. Consideré ante todo el bienestar de la población de la cúpula vivero. Esperé tranquila mientras mis amigos intercambiaban comentarios entre sí, sabiendo lo que significaría para mí el ser separada del servicio después de haberme esforzado tanto en mis estudios.
de determinar los ingenieros biólogos y los programadores existenciales que mi precipitación al eliminar a las incesos sin previa autorización alteraba en forma negativa la evolución de la población del vivero AC018. Jamás volvería a entrar en otra. Se me asignaría al departamento de estadísticas, lo que no me atraía en forma alguna por lo monótono y rutinario del trabajo allí. Mi brillante carrera, mis proyectados viajes intergalácticos e interdimensionales, mis anhelos y esperanzas quedarían muy lejanas. Se entendería que mis padres habían procreado a una inepta y que por tal razón no había sido designada a la heredera del cargo, derechos, deberes y responsabilidades del gran Mexa. Ni pensar en desviar mi carrera hacia la diplomacia siguiendo las huellas de la bella Leria. Mi actuación había demostrado claramente mi ligereza. Mis puertas quedarían cerradas por largo tiempo. Todos permanecieron en silencio cuando Talida, el ingeniero biólogo, seguido de Cus, el programador existencial, se hicieron visibles en el lugar desde donde se transmitían las noticias de lo ocurrido. Sin detenerse a saludar al gran Tel ni pedir explicaciones a nadie, se dirigieron velozmente a la cúpula AC018. Sin cruzar un solo pensamiento, seguimos sus movimientos por los visores, entrando resueltamente en ella. Se desplazaron hasta el lugar de los hechos. El cadáver de la hembra sin sesos había sido retirado. Las 3 parejas envueltas en la pelea se habían retirado a sus respectivos cubiles y se hacían arrumacos entre sí. El simio super y preevolucionado que quiso aprovecharse de la situación para parearse a las incesos se balanceaba colgado de la rama de un grueso árbol, tratando de llamar la atención de su legítima compañera. El resto de la colonia seguía sus ocupaciones habituales como si nada hubiese sucedido. Viéndolo todo bajo control en el vivero, pasaron rápidamente a los laboratorios en donde Camón y Kemorak trabajaban eficazmente estudiando las deformaciones del cadáver de la hembra mutante y analizando las muestras de sus secreciones hormonales tomadas por mí antes de que ocurriera el combate. La deficiencia genética era obvia, manifestándose en todo su organismo fisiológico. A su debido tiempo, al ser fecundada, pariría otra hembra, ya que sus exudados vaginales solamente permitían que la carga energética se desarrollase y sobreviviese. Luego de haber descontaminado sus estructuras, elevando sus vibraciones a su nivel de frecuencia habitual, se dirigieron a las dependencias del gobernador del complejo. Ambos dirigentes saludaron al gran Tel ceremoniosamente, sin saludar a más nadie. Tálida se plantó frente a mí. Deseé desintegrarme ante su mirada escudriñadora. Súbitamente capté una cálida sonrisa en su rostro al elevar mis vibraciones. La misma fue tan amorosa, comprensiva e inesperada para mí que, impactada profundamente por ella, no atiné a devolverla. Permanecí como paralizada mientras Tálida, volviendo la cabeza para darme oportunidad de reponerme de la impresión y del asombro que leía en mi rostro, dio órdenes de exterminar de inmediato a todas las hembras sin sesos del vivero piloto AC018 y del planeta sembrado correspondiente, comenzando por las que estuviesen preñadas por la falta de determinación y previsión de mis colegas. Sus vibraciones me envolvieron llenándome de paz, amor, confianza y entusiasmo. Al concluir de dar sus instrucciones, se volvió hacia mí sonriendo nuevamente, llamándome su valiente y decidida jovencita. Me habló con voz clara y armoniosa de la necesidad de jardineros cósmicos que, al igual que yo, supiesen afrontar cualquier situación, tomando sus propias decisiones por estar seguros de nuestros conocimientos y de las consecuencias y repercusiones de nuestras actuaciones. Me habló, entre muchas cosas, de lo que implica ser jardinero, de nuestras responsabilidades ante el Creador, de nuestros deberes, derechos y de lo que los ingenieros biólogos, educadores cósmicos y programadores existenciales esperan de nosotros. Pronunció tantas y bellísimas palabras con voz tan dulce y melodiosa que fueron formando un halo luminoso y radiante en torno nuestro. Cada palabra suya tintineaba al ser emitida de sus labios, transformándose en formas geométricas llenas de brillantes colores y tonalidades cambiantes, mientras que un exquisito aroma lo llenaba todo. Ahora, al revivir aquellos instantes en mi memoria, me sobreviene el mismo estado de arrobamiento en que me encontraba en aquel entonces ante sus palabras, ante su presencia. No podría repetirlas, pero viven para mí en mi eterna conciencia de ser. Al concluir su elocución,
Levantó el dedo índice hasta la altura de mi pecho, trazó en el aire una barra diagonal que se plasmó de inmediato en mi uniforme, bastante cerca del símbolo de mi grado en el emblema que, igual que todos los ciudadanos del Triángulo, acostumbraba a usar un poco más abajo del hombro derecho. Una distinción así a una recién graduada en su primer periodo de servicio era algo inusitado en nuestras orbes. Los ciudadanos del Triángulo bajaron al igual que yo la cabeza en señal de respeto y regocijo, moviéndose un poco hacia atrás. Tálida desapareció de nuestra vista, seguida de Cus. El gran Tel se acercó rápidamente a mí, levantando su diestra en señal de felicitación. Alegremente los presentes me rodearon, envolviéndome en armoniosas vibraciones de amor. Correspondí a sus expresiones de afecto, llevándome las manos hasta el pecho, indicándoles con el gesto que mi triunfo era su triunfo. Salí de allí radiante de felicidad. Capté de inmediato las señales telepáticas de los miembros de mi grupo de amigos íntimos. Deseaban estar cerca de mí en aquellos maravillosos momentos que vivía. Me desplacé al lugar donde se encontraban y ya allí unimos nuestras manos intercambiando divinas vibraciones. Luego, ardiendo en deseos de reunirme con mis padres, tomé la primera nave Uniplaza que encontré disponible a mi paso. En pocos momentos estuve en nuestra casa de Ultrio Mayor, donde presentía me esperaban. Mis progenitores me recibieron llenos de alegría, tomándome de las manos. Me condujeron hasta el acogedor saloncito donde acostumbrábamos a reunirnos a cambiar impresiones al final de la jornada de trabajo. Una vez más reconocí el privilegio de ser su hija. Mi triunfo era su triunfo. Confiando en sí mismos, extendían hacia mí su confianza. En ningún momento pensaron que sería sancionada. Estaban seguros de mis aptitudes. A partir de entonces siempre pienso en ellos antes de hacer algo que pudiese estropear o perturbar todo lo bello que nos une. Defraudarme sería defraudarlos. Transcurrió el tiempo. Nosotros en el mismo seguíamos trabajando arduamente en las cúpulas viveros. Gané mi segunda barra por servicios meritorios. Llegué a seguir directa o indirectamente el desarrollo de las entidades biológicas de casi todos los viveros, encargada aún del desarrollo de la población de la AC018. Pedí a Coetrio, a Camón y a Kemorak que me ayudasen a realizar un estudio especial que deseaba llevar a cabo sobre la misma. Al eliminar el problema de las incesos, todo se desarrollaba de acuerdo a nuestros cálculos. Mutaban rápidamente, pasando por diversas experiencias, creciendo y dominando el medio ambiente hostil en que moraban. Su ciclo biológico de vida era aproximadamente de 20 a 25 años terrestres. Algunos morían antes, trabados en luchas desiguales contra los gigantescos animales que pululaban por su mundo. No aliviábamos su carga. El hacerlo hubiera perjudicado su evolución, convirtiéndolos en seres débiles e incapaces de sobrevivir en su hábitat. Esas duras experiencias les permitían adiestrarse física, mental y emocionalmente, fortaleciendo y desarrollando sus esferas mentales recién insertadas. Debíamos cuidar el delicado y complejo proceso de crecimiento de las mismas por encontrarse en etapas embrionarias. Pequeñines como eran en relación con los enormes animales, aquellos debían emplear su creciente inteligencia y su incipiente astucia para protegerse de ellos. De interrumpir ese proceso no ocurriría la mutación esperada, tan necesaria para que esos simios super y preevolucionados, insertadas ya las líneas mertánicas vídicas con la grabación genética requerida para que, funcionando sus esferas mentales, por el momento diminutas, transpusieran el umbral evolutivo, transformándose en humanos. Invitada por Coetrio, visitaba la cúpula vivero AC204, sede de las entidades biológicas directamente a su cargo. Seguían estas un patrón de vida cavernícola, siendo ya considerados humanos. A este nivel superior al de los simios super y preevolucionados con los cuales yo trabajaba, se les impedía la unión de las flamas gemelas. Les era necesario desarrollar sus esferas mentales a través de la violencia, especialmente de la sexual. También les era necesario aprender a amar a otros individuos, estimulando con la vibración del amor su naturaleza espiritual. Se sentían atraídos hacia entidades biológicas del sexo opuesto sin encontrar resonancia en sus envolturas áuricas.
Esto hacía que sus hembras, al entrar en celo, estuvieran dispuestas a aparearse con cualquier macho. Los que tenían hijos con algunas de ellas se esforzaban en conservarlas. Así se generaban grandes luchas entre ellos, las que les permitían desarrollar sus mentes, sistemas nerviosos, sentidos físicos y sus generadores energéticos. Ya en ellos había comenzado a funcionar el generador raíz, el que desde su etapa como simios super y preevolucionados les permitía aparearse sexualmente para la multiplicación de la especie. Funcionaba también, aunque incipientemente, la mente analítica debido a la producción de analfas que, al manejar más energías, activaba sus esferas mentales. Aquellos cavernícolas vivían por sus hembras, su alimentación, sus hijos, su refugio. Comenzaban a construir armas rudimentarias que les permitían defenderse de los horrendos animales que compartían con ellos sus hábitats. El suelo de la cúpula vivero se sacudía convulsionado. Rugían los volcanes eruptando lava. Solo los más aptos sobrevivían más de 25 años de acuerdo a la medida de tiempo terrestre. Ok, aquí paréntesis. Aquí está diciendo de la producción de analfas. Ok, voy a agregar en cada capítulo un glosario. Bueno, un link para un glosario para que ustedes puedan como relacionarse y no se pierdan tanto como de palabras, el significado de palabras que pues se presentan a lo largo de la lectura, y también de los nombres de los personajes que nos va narrando, porque yo sé que son como muchos personajes y quizá se pueda como perder o confundir quién era Canef, quién era Gamora, quién era Shuna y cosas así, ¿no? Entonces por eso voy a agregar ese glosario tanto de personajes como de palabras, para que ustedes puedan como que seguir mejor la lectura y no se pierdan. De todas maneras, cualquier duda o lo que sea, por favor me la dejan en los comentarios y yo encantada de pues contestarles. Y todo esto es para que haya una mejor comprensión de este material. Muy bien, cierro paréntesis. Cambiando notas, datos y observaciones directas, veíamos desfilar ante nuestros ojos el proceso de la evolución del humanoide. Desde sus comienzos, cada nivel evolutivo toma aproximadamente 26.000 años terrestres, de acuerdo a la constante galáctica imperante. Camón y Terni trabajaban para aquel entonces en el desarrollo de entidades biológicas en el segundo subplano del tercer nivel evolutivo, parecidos todavía los habitantes de las cúpulas viveros AC018 y AC204 eran la continuación de una línea ascendente. Estos seres continuaban sin la unión de las flamas gemelas, pero poseían ya la capacidad energética necesaria para coordinar la energía de los generadores y de sus esferas mentales. Controlaban ya el sistema motor muscular nervioso y producían sus primeros utensilios. Conocían el fuego por fricción y cocían en él sus alimentos. Continuaba imperando entre ellos mismos la ley de la sobrevivencia de los más aptos. Canef y Jamita tenían gran afinidad en sus preferencias, aunque practicaban diferentes tecnologías. Ella había sido asignada a supervisar la cúpula vivero AG378. Siendo yo mucho más rápida que mi amiga, siempre tenía la oportunidad de pasar por el vivero piloto en que trabajaba. Al paso que ampliaba mis conocimientos, ayudaba a la chica. Generalmente, Canef estaba allí cuando yo llegaba. Los tres reunidos observábamos lo ocurrente en ella. La cúpula vivero AG378 resultaba ser interesante. Los pobladores se habían organizado en clanes familiares y ya se veían claramente los primeros asentamientos humanos. Cultivaban ya el terreno con instrumentos rudimentarios, criaban animales pequeños domesticándolos, habían aprendido la forma de encender el fuego por sí mismos y disfrutaban de mayor variedad en sus comidas. Aprendiendo a amar, aún sin su flama gemela, protegían a sus hijos y a su pareja, formándose así la familia. Se iban desarrollando las comunidades. Su capacidad de raciocinio les permitía establecer los principios básicos de la ritualística y adoraban o temían los fenómenos de la naturaleza de su hábitat, ofreciéndole ofrendas propiciatorias a sus dioses.
Esta era una fase aún más delicada que las otras, y no deseábamos bajo ninguna circunstancia cometer una imprudencia que los hiciera suponer que fuésemos dioses o algo por el estilo. Evitábamos por todos los medios posibles entrar en su cúpula a menos que no fuese estrictamente necesario. Acostumbraban a enterrar o incinerar a sus muertos. Solamente retirábamos los cadáveres de los que desencarnaban por algún accidente causado por fenómenos de la naturaleza, cuidando que no se percataran del hecho. Siendo su imaginación fértil, no tardaron en forjar historias sobre el dios del rayo que mataba estando a solas el individuo, desapareciendo luego su cadáver. Bueno, aquí quiero comentar algo. Se dice que en la evolución, esto lo escuché de un antropólogo, que realmente la empatía, o más bien los sentimientos, se pueden decir que existieron, o fue la evolución en el cerebro cuando existieron los funerales, cuando se empezaron a enterrar a los muertos. Porque bueno, si bien la mayoría de los animalitos y pues seguramente muchas personas, pues igual siempre ha habido muerte, pero hasta que realmente se tuvo un cariño por esas personas y se les hace un ritual y se entierran, es porque ya había lazos, ya había apego, ya había sentimientos y ya había amor. Entonces bueno, eso se me hace muy interesante porque considero que es cierto. Realmente si nos ponemos a pensar o vernos como especie de animales, pero pensantes, sapiens, sí, realmente existió apego y sentimientos cuando empezamos a enterrar a nuestros muertos. Entonces bueno, aquí se lo está diciendo claramente que es algo, algo importante en la evolución de la psique. Entonces bueno, solo quería comentar eso, se me hizo muy interesante. Entonces bueno, vamos a continuar. Mi amiga Selextra, técnica en comunicaciones, aspirando a desarrollar la habilidad de su madre en esa especialidad, pasaba sus mejores momentos entre los viveros EO 426 y EC 428. Sus habitantes la entusiasmaban, había logrado comunicarse telepáticamente con ellos y sus superiores la habían felicitado públicamente. Urobic compartía con ella su trabajo y su entusiasmo. Dedicábamos nuestros momentos libres a observar la labor que allí se realizaba. En el vivero piloto EC-426 existía una civilización parecida a la sumeria que habitó en la Tierra ya hace muchos años. Selextra y Urobic ayudaron a algunos de sus miembros a despertar ciertas zonas cerebrales. Progresivamente fueron logrando alcanzar niveles de alertamiento consciente que le permitieron aumentar sus frecuencias vibratorias y captar las instrucciones que mis amigas les daban. Se desarrollaban fuertes, dinámicos, emprendedores y valientes. La cúpula vivero EC-428 servía de morada a una hermosa civilización. Sus miembros eran bellos, delicados y gráciles. Habían logrado ya un desarrollo mayor que el de sus vecinos de EC-426, activando zonas cerebrales más amplias. Su alertamiento consciente era notable. Tenían bien desarrollada la glándula pineal, la cual no estaba inmersa en la cavidad craneal como lo está en los terrícolas de la actualidad, sino que lucía como una pequeña protuberancia en medio de la frente. Podían vernos y hablar con nosotros telepáticamente cuando descendíamos nuestras frecuencias vibratorias con ese objeto. Pronto logramos comunicarnos con ellos mediante palabras audibles y comprensibles. Tanto Selextra como Urobic desarrollaron una extraordinaria habilidad lingüística, la que fueron perfeccionando con otras entidades biológicas, parlantes que habitaban otras cúpulas viveros, resultando así que a medida que servían como jardineras aprendían de quienes estaban bajo sus cuidados. Desafortunadamente la raza de la EC-428 era demasiado blanda, poco apta para sobrevivir en el plano tridimensional donde por razones evolutivas habitaban. Desarrollaron un gran sentido ético y estético y una gran espiritualidad, pero les faltaba el empuje.
el valor y el dinamismo necesario para que pudieran progresar en forma equilibrada física, mental, emocional y espiritualmente. Excelentes artistas se deleitaban arrancándole una especie de arpas, bellas melodías, mientras otros danzaban en grupos. Esculpían en una piedra parecida al mármol figuras humanas tan perfectas que solo les faltaba bajar del pedestal y unirse a la ronda de los danzarines. Los templos donde reverenciaban a sus dioses eran edificaciones aerodinámicas sostenidas por gráciles columnas. También se deleitaban representando dramas teatrales, ofreciendo recitales y conciertos o trasladando el lienzo fabricado con ese propósito. Bellas escenas pastorales del pequeño mundo en que habitaban. Se hacía indispensable fortificarlos, pues pronto languidecerían. Siendo tan parecidos genéticamente a los pobladores de la cúpula Vivero SC426, los ingenieros biólogos, en unión a los programadores existenciales y a los educadores cósmicos, después de estudiar los informes sometidos a su consideración, determinaron que, siendo sus cromosomas compatibles, al igual que sus estructuras fisiológicas, se procedería al cruce de ambas razas, en la forma en que estimásemos conveniente. Su nivel evolutivo lo permitía. Deseando hacerlo armónicamente natural y estando ambas poblaciones en un nivel apropiado para hacer el cruce de inmediato, trazamos planes. El hecho de que siguieran sin la unión de las flamas gemelas lo facilitaba. Selextra y Urovic, quienes estaban a cargo de la instrumentación de los mismos, se dirigieron a la cúpula Vivero SC426. Bajando su nivel vibratorio, se hicieron visibles ante el grupo que estuvieron preparando psicológicamente para ello. Con frases tranquilizadoras, invitaron a los más jóvenes a conocer otro mundo, un tanto parecido al suyo. Teniendo el puente guiados por ellas, atravesaron sin peligro la zona neutral entre las cúpulas viveros. Nunca las entidades biológicas que tenemos a nuestro cargo como semillas se comunican con las que habitan en otros viveros. Generalmente creen que son los únicos seres vivientes en el plano tridimensional del pequeño universo material pensamiento en que moran. Muchos creen que su mundo es plano y temen aventurarse hasta los bordes por temor de caer en el abismo. De acuerdo a su nivel evolutivo, piensan que somos dioses, ángeles o nos llaman hermanos del espacio. A su debido momento les es revelado su origen y a la labor que desempeñamos junto a ellos. El hacerlo prematuramente estropearía su proceso de crecimiento. Aquellos jóvenes trigueños de Vivero Piloto SC426 iban a conocer el mundo fascinante de la cúpula SC428. Habitado por los bellos y delicados seres de rubios cabellos y ojos claros. Al franquear la entrada del mundo vecino, encontraron que la atmósfera que allí se respiraba era muy parecida a la suya. Maravillados por lo que veían, caminaron alegremente haciendo comentarios de admiración y echando de menos ciertas cosas que para ellos eran de extrema importancia, tales como sus aperos de labranza, carros de guerra y armas de combate, habiendo sido advertidos de antemano que tendrían la visita de unos extranjeros amigos nuestros. Fueron recibidos por los naturales de la SC428 con gran satisfacción y cortesía. Viendo que todo marchaba a la perfección, los jardineros que acompañábamos al grupo de visitantes desaparecimos, dejándolos en plena libertad de acción. Al cabo de un corto lapso de tiempo, comenzamos a observar jóvenes parejas de enamorados tomados de la mano, mirándose amorosamente a los ojos, cambiando impresiones telepáticamente o por medio de graciosas mímicas que los hacían reír alegremente, balbuceando palabras en idiomas extraños a los que les eran propios. Al transcurrir un año, de acuerdo a las medidas de tiempo utilizadas en la Tierra, ya teníamos pequeñas y preciosas criaturas, productos del cruce de los jóvenes de ambos viveros pilotos. Comenzaban ya a verse el fruto del esfuerzo de los naturales de la cúpula SC426, dinámicos, robustos, trabajadores, emprendedores, comenzaban a dejar sentir su influencia en su nuevo hábitat. Algunas hembras naturales del vivero SC426, poco acostumbradas a separarse de los suyos, a pesar del amor de sus bellos esposos y de todos los atractivos del mundo que visitaban, lucían tristes y melancólicas.
Sabiendo que sus compañeros tenían la capacidad de vernos y comunicarse con nosotros, las escasas veces que entrábamos a su hábitat, les pidieron que les permitiéramos visitar su mundo. Siendo esto imposible por razones poderosas, se determinó que podrían radicarse permanentemente en su cúpula vivero natal, acompañadas de sus esposos y sus crías, si estos deseaban acompañarlas. Pero si se negaban a seguirlas, jamás podrían regresar en su busca al otro mundo. Una treintena de parejas decidieron trasladarse permanentemente a la cúpula vivero S426. Fueron recibidos con inmensa alegría por sus moradores, que ya daban por muertos a los excursionistas. Las jóvenes presentaban con orgullo a sus rubios esposos y a los frutos de sus amores. Pronto comenzó a notarse la influencia de aquellos extranjeros. Toda la población del vivero piloto empezó a apreciar la buena música, la danza rítmica, las obras de arte. A la par de su desarrollo espiritual se incrementaba. Lo rudo de su carácter se suavizó un tanto, sus costumbres fueron mejorando. El éxito de la labor realizada fue rotundo, tal y como lo esperaban nuestros superiores. El equipo de trabajo que formábamos se anotaba un galardón. Nos fue concedida a todas una línea diagonal en el emblema. Eufóricos celebramos la victoria. La vida nos sonreía y sonreíamos con ella. Muy bien, esto me hace reír mucho. Bueno, me gustó mucho este capítulo. Es porque, pues bueno, dice que la mayoría piensa que son únicos, que no hay más vida más que la comunidad que ven y pues que piensan que la tierra es plana y todo eso. Me hace recordar a muchas cosas. Y bueno, aquí muestra una imagen que se las voy a poner en el video, si lo están viendo en YouTube. Y abajito de la imagen dice: en un lugar del infinito está el origen. En ti está el origen. En cada ser espiritual está el origen. Cuando el ser humano logra recordar, conoce su origen y su destino. Y muy bien, con eso se acaba el capítulo 4. A mí me gustó mucho, realmente siento que es muy interesante y con la narrativa nos va dando también muchas respuestas que quizá en algún momento nos hayamos preguntado, y si no las hayamos preguntado, nos pone a pensar. Y pues bueno, recuerda que toda información y toda comunicación es energía y es luz. Y si tú estás aquí, estás escuchando esto y te quedaste hasta este minuto, que ya casi vamos por 40 minutos, un poquito más de 40 minutos, es porque estás resonando y porque sobre todo estás recordando. Esto es para ti, esta información es para ti y estás listo, estás lista para escucharla. Y este es mi servicio. Y bueno, ya para no hacerlo ya no hacerlo tan largo, espero me despido, y para la siguiente pues voy a darle voz al capítulo 5. Y bueno, gracias por estar aquí, espero que estés súper bien, te mando un fuerte abrazo lleno de amor y luz, cuídate, hasta luego, y pues yo te leo y te veo en comentarios. Desde Tlaxcalita la Bella, Planeta Azul, Planeta Gaia, Vía Láctea. Bye.